Bueno, buenos días. Vamos, vamos a dar inicio a la charla. Gracias por el espacio. Vamos a ver. Mi nombre es Wendy Cordero Pérez. Soy la directora de talento humano del grupo corporativo Chess. Tengo más de 12 años de experiencia en el área de recursos humanos. Soy administradora de maestría en psicología industrial y organizacional, una maestría en administración educativa, y pues he estado certificándome en Agile, en recursos humanos, Agile Coach, y pues básicamente estaríamos viendo hoy cuáles son esos principios o esa tendencia que tenemos hoy en día en la gestión del talento humano con respecto a los procesos de agilidad. Agilidad moderna en la gestión del talento humano. Se basa en una serie de principios y enfoques que permiten que nuestro entorno o nuestra empresa se ajuste al entorno empresarial cuyo cambio es constante. Sabemos que hoy en día estamos en cambio constante y máxime, bueno, en el caso nuestro, empresas de tecnología o cualquier otra, dado los cambios constantes que se dan el día a día, tenemos que estar en capacidad, tanto la empresa como nuestros colaboradores y colaboradores, en ajustarse a esos cambios. Entonces, eso es lo que consiste, o ese es nuestro reto desde la gestión de talento humano, cómo desarrollamos esa competencia blanda, que lo vamos a ir viendo más adelante, para que nos ajustemos sin que esto resulte un choque o esa resistencia al cambio que usualmente vivimos dentro de las organizaciones. Estos principios de agilidad están influenciados por metodologías ágiles que nos van a permitir concentrarnos en una cultura flexible de colaboración y mejora continua. Es como la base, trabajamos en una cultura de agilidad. Como bien sabemos, una cultura no se trabaja de la noche a la mañana, es un constante modelamiento y una definición en nuestra estrategia de cuáles son los comportamientos deseables que nosotros requerimos para un tipo de cultura ágil. ¿Qué es Wendy, agilidad? Ajá. disculpa, es que no vemos tu presentación. No se ve, qué raro. No, se dejó de Vamos a ver, compartir. gracias, vamos a compartir. Ahí ya están viendo mi pantalla, Sí, ya ahí podemos verla. presentación. Ahora sí, Sí, ok. y ahora sí. ¿Qué es agilidad? Gracias. Agilidad es la capacidad de crear y responder al cambio con el fin de obtener ganancias en un entorno empresarial turbulento. Cuando trabajamos bajo proyectos o en las diferentes dinámicas que tenemos en nuestras organizaciones, ¿qué capacidad tenemos para ajustarnos a esos cambios, o nos paralizamos y tenemos colaboradores que más bien cuando se dan estos cambios drásticos hacen salida porque no están en capacidad de ajustarse? Entonces es donde debemos trabajar de una manera constante en esa cultura para que la probabilidad de rotación o de que la gente se frustre sea menor y sea más fácil que se adapten a los distintos cambios. Máxime hoy en día las nuevas generaciones, sabemos que las generaciones, los millennials y ahora los centennials, principalmente las centennials, son muy frágiles y muy sensibles a la presión. Entonces, cualquier presión, no, yo la verdad es que no voy a tolerar esto y simplemente me salgo, no tengo nada que me amarre. Entonces es donde tenemos el reto de qué fidelización generamos con nuestros colaboradores para que en momentos turbulentos, como indica acá, no sea una salida fácil, sino que nuestra cultura nos permite generar un ambiente flexible, dinámico y acogedor para que yo me adapte mejor a esos cambios. Entonces, justo como indica acá, es la capacidad de equilibrar esa flexibilidad y esa estabilidad empresarial. O sea, ¿cómo consolido mis objetivos? Porque obviamente como empresa necesito cumplir esos objetivos, esas metas empresariales, pero bajo una flexibilidad que a mí como colaborador ya no estamos en una cultura donde estamos contra el reloj, usted me cumple un horario de 8 a 5, si no va llamada de atención, no, sino que vamos por objetivos. Tengo una flexibilidad siempre y cuando usted rinda y me dé el cumplimiento de objetivos, ¿verdad? Siempre va ligado a que si usted como colaborador o colaboradora me cumple con esos objetivos,
No tengo por qué estar controlando estrictamente si el colaborador se conectó, si no se conectó, si estuvo sentado frente al computador en caso de que sea teletrabajo y pues diferentes factores que se han ido moldeando y que principalmente se aceleraron con el tema de la pandemia. ¿Cuáles son esas diferencias de pensamiento a una cultura ágil versus a una cultura tradicional? Bueno, ¿cuál es el enfoque? El enfoque de una cultura ágil definitivamente son las personas. Anteriormente eran los procesos. Este es mi proceso, ajusto la persona, usted tendrá que ver cómo se ajusta mi proceso y listo, se acabó. Muy lineal, muy pongámoslo como industrial, ¿verdad? Como es una industria que sigue una línea y usted de ahí no se me mueve y si no se ajusta, pues chao, ¿verdad? Como dicen popularmente. En este caso, mi enfoque es la motivación, el crecimiento hacia las personas, la comunicación, para que esos procesos que yo tenga definidos o esas tareas se cumplan con éxito. En tema de documentación, en la agilidad es menor, es la mínima requerida. O sea, voy documentando conforme voy avanzando, pero no planifico toda mi documentación, así los procesos mucho más lentos. Hasta que yo tenga definido mi proceso, tal cual lo debo documentar, iniciamos. Hacía lento y no nos permitía iniciar con esa agilidad. Por eso es que indica que la tradicional era sumamente exhaustiva. La tengo que detallar para poder iniciar. A nivel de estilos de procesos, en agilidad es sumamente iterativo a través de lo que llamamos sprints. Tenemos una sesión donde definimos metas, avanzamos por espacios y yo ya voy entregando y cumpliendo al cliente. A diferencia de antes que tenía que seguir casi que un proceso lineal y llegaba hasta el final y el cliente tenía que esperarse hasta ese momento. Acá yo voy haciendo pequeñas entregas que y en el proceso. Por eso se indica que la planificación por adelantada es más baja, planificando en el proceso. Obviamente eso implica que tengo un proyecto, mis objetivos, no es que camino rumbo y tengo, pero en el momento me voy identificando con lo que tengo que ajustar para ese corto plazo. No voy tan a largo plazo. ¿Por qué? Porque yo no sé qué va a pasar en el proceso. Justo en esos cortos plazos es lo que a mí me va a permitir ajustarme a los cambios. A diferencia que si yo me tomé largos tiempos de planificación y que si yo me doy cuenta de algo, me traje abajo todo lo que ya había planificado y que me había tomado un tiempo largo para ello. La priorización de los requisitos en agilidad, definitivamente el enfoque es el valor que le agrego a mi servicio, a mi producto y por lo tanto le doy a mi cliente. Ese valor empieza desde la base. ¿Qué es esa base? Mis colaboradores, mis colaboradoras. Le doy un valor agregado para que esa base me le dé valor a mi servicio y por lo tanto le llegue al cliente algo enriquecido, algo que realmente se siente desde dónde viene y que tiene claras nuestras necesidades. En cambio, un plan tradicional, pues definitivamente los van enfocados a ese plan de trabajo, a lo que nos establecimos, va haciendo check, check, uy, nos brincamos este paso, no, no podemos, check, check, no, aquí nos da esa flexibilidad. Vamos a correr aquí esta que luego, en cuanto a aseguramiento de la en agilidad, hasta mencionábamos 100% enfocada a nuestros clientes y en uno tradicional a los procesos. Y deduzco que sale bien la entrega a mi cliente, pero no necesariamente porque yo estoy enfocada en lo que creí que tenía que hacer, más estoy validando específicamente en el proceso o en las etapas que realmente está recibiendo lo que necesita. Realmente estoy validando las necesidades. No, muchas veces simplemente dedujimos que esto era y a la hora que lo entregamos el cliente dice esto no era. Después de que trabajamos meses y ya hacer un reunimos otra vez y por lo tanto nos va a llevar a una disconformidad. Es una organización autoorganizada que quiere decir que tenemos esa cultura de agilidad. Tengo que desarrollar que sean independientes, autogestionados. Usualmente venimos acostumbrados, o al menos desde mi experiencia, a que me dicen que tengo que hacer. En este caso, desde que inician, desarrollarlos con esa proactividad.
para no llegar a una cultura gestionada tradicional. Sumado a esto, en definitiva, es un proceso de gestión descentralizado. No viene desde una jerarquía vertical, donde apenas tengo que esperar que suba todos los escalones para recibir una autorización, sino una estructura más horizontal, donde yo empodero según el perfil, porque igual también tengo que tener claridad hasta dónde puedo empoderar funciones, pero le doy claridad de ejecución para que esa persona pueda desenvolverse libremente y no pase por procesos burocráticos que hagan lento mi proceso. En cuanto al cambio en nuestros proyectos, en cuanto a agilidad, está basada en la priorización de backlog. En las charlas anteriores, aplicación aquí, son esas tareas específicas que vamos avanzando en cortos periodos. Entonces, yo priorizo sobre eso hago mis cambios y voy avanzando y voy validando lo que les mencionaba anteriormente, que realmente estoy cumpliendo con las expectativas de mi cliente. A diferencia de una administración formal, donde es un sistema formal de gestión de cambio. Tengo que hacer esto para poder hacer esto, tengo que documentarlo de esta forma. Si bien es cierto, yo podría complementar un sistema de gestión de calidad que sabemos que lleva una estructura con una agilidad como un mix, ¿verdad? Donde me permita ajustarme rápido y donde llevo un orden en documentación, pero no tan estructurado como antes, donde si yo no paso por todos estos pasos, no puedo hacer el cambio. Ahí es donde nos pegamos y donde hace nuestro proceso más lento. ¿Cuál es el liderazgo que tenemos que desarrollar dentro de una cultura ágil? Un liderazgo colaborativo, un liderazgo servicial, no como los liderazgos tradicionales del te mando, de que te haga, yo mando, listo, se acabó. Usted no opina, es lo que yo digo. En el caso de la agilidad es tomar en cuenta la opinión de mi equipo. ¿Qué pensás? ¿Cómo lo ajustamos? Entonces enriquecemos el proceso. Y aparte de eso, le doy y le demuestro a mi equipo que soy uno más, siempre y cuando con esa línea de respeto, pero soy parte del equipo. Estoy para servir a mi equipo. Estoy a mi equipo el cumplimiento de los objetivos. Ese es todo un reto porque sabemos que a nivel de un constructo social se cree que el mejor liderazgo o al que más van a seguir es al que es por miedo. Lo van a hacer sí o sí por miedo. No, ya hoy en día las nuevas generaciones no se van a quedar en un liderazgo que por miedo, por amenaza vaya a hacer las cosas. Por lo contrario, va a querer un liderazgo abiertas, donde yo no tenga problema en expresar lo que siento, obviamente en una línea de respeto, donde yo como colaboradora tenga la oportunidad de dar mis aspectos de mejora y que sean totalmente enriquecedor. Y si ustedes han podido ver, hay estadísticas claras y contundentes donde el principal participación de las personas va a depender del tipo de liderazgo. Si yo no me siento cómoda, persona que me voy a comprar, busco otro lugar donde me hagan sentir cómodo. Entonces ese es un reto que tenemos todos los líderes y nosotros desde el área de talento humano, de recursos humanos, desarrollar esas competencias en nuestros liderazgos que tal vez ya tienen años con nosotros y que sé que es un reto y no es fácil, pero que poquito a poco podemos ir gestionando y haciendo un reproceso si hay algo que no estuvo a satisfacción del cliente. El retorno a la inversión, perdón, se da desde el comienzo hasta el fin del proyecto. ¿Por qué? Porque el cliente va viendo ese retorno desde la primera etapa. Estoy siendo redundante, pero es la esencia de esta cultura ágil. Desde el inicio yo ya le retorno al cliente porque le estoy entregando por porciones parte del producto donde dice, me encanta, me gusta cómo vamos avanzando, eso es lo que yo quería. Me escuchan, entienden mi requerimiento, entienden mi necesidad, van más allá, hasta que después se sienta y se lleva la sorpresa que todo lo que les dije lo interpretaron completamente distinto a lo que yo realmente necesitaba.
Parece que estamos teniendo unos pequeños problemitas con el internet, entonces vamos a darle un momentito a Wendy para que pueda volver a conectarse y ya casi continuamos con la charla. Perdón, ahora sí no sé por qué me desconectó y no podía conectarme otra vez. Gwen, ahí Disculpen. te Sí, escuchamos mejor, sí. Creo que la presentación se quedó congelada, entonces tal vez si vuelves a compartir. fue ahí tal vez, ¿verdad? Ujú, sí, Vamos a ver. si quieres sales y vuelves a entrar para ver si se actualiza. Ahí nada. Es que ahora me costó ingresar, no sé por qué. Ah, ya está cargando, y ahora sí vemos el Ahora sí. gráfico. Ok, Ujú. perfecto. Bueno, de acuerdo a lo que conversábamos y lo que las estadísticas que establece ya para la ¿verdad? ¿Cuáles son los retos que tenemos como área de recursos humanos? Como pueden ver acá, y lo que les mencionaba anteriormente, el enfoque, el principalmente es ese desarrollo de liderazgo. Ese 63% refleja el reto que tenemos para desarrollar un liderazgo colaborativo, servicial, de puertas abiertas, no autoritario. Eso ya no nos funciona. ¿Cuál es el segundo reto? El proceso de atracción de nuestro talento. ¿Por qué? Porque ahora va a ir alineado, por eso tenemos que tener muy clara nuestra estrategia desde la parte de agilidad, para yo saber qué personal o qué talento necesito para definir las competencias, hasta dónde estoy dispuesto a desarrollar las que no tienen o hasta dónde necesito que ingresen con eso sí o sí. Entonces, sobre esa claridad es donde ya yo voy a trabajar de acuerdo a la cultura que yo necesito. Luego, otro de los retos es cómo vamos a trabajar nuestra cultura organizacional, esa experiencia del colaborador dentro de la organización. Como les mencionaba, esa fidelización que debemos generar no solamente, bueno, va ligado al tema del liderazgo, pero también a otras experiencias que yo voy teniendo, otros beneficios, esa flexibilidad, no ese controlamiento, para que yo como colaborador o colaboradora diga, bueno, tal vez por este lado me están ofreciendo esto, pero aquí estoy contento, contenta con esto. Entonces me retienen porque la cultura me encanta, porque se hacen estas actividades, porque me toman en cuenta, porque toman en cuenta mis necesidades, porque sabe que soy mamá trabajadora, entonces tengo esa flexibilidad. ¿Qué sé yo? Hay tantos aspectos que se pueden trabajar hoy en día para que nuestra experiencia como colaboradores y colaboradoras sea lo idóneo dentro de una organización. Luego, ¿cómo voy a medir esa gestión del desempeño? Como lo hemos ido viendo por objetivos cortos, claros, bueno, sabemos, como lo han visto, no sé si han participado en las otras charlas, los OKRs no pueden estar dentro del proceso de desempeño, no se pueden evaluar con una calificación y decir y tomar medidas bajo eso, sino que va a ser un proceso sobre el cual vamos a tener rendimiento, entonces es cómo complemento esa herramienta de OKRs con mi evaluación del desempeño, ya sea semestral, anual, del periodo de prueba, para que vaya ligado una cosa con la otra. Y esa planificación estratégica desde nuestra área sobre cuáles enfoques vamos a tener, cuáles van a ser nuestras áreas prioritarias para traer nuestro elemento diferenciador. Yo es que no sé por qué no me está pasando. Y ya. ¿Cuáles son las ventajas de Scrum dentro de nuestra área? Bueno, vamos a promover la integración de los equipos, que ese es un reto que tenemos a nivel organizacional, ¿verdad? Porque nosotros podemos definir dentro de nuestras competencias organizacionales trabajo en equipo, pero realmente qué tan en equipo están trabajando, cuál es un reto que tenemos y hasta fecha es algo que hay que trabajar muy fuerte. De que uno dice, sí, es que trabajamos en equipo, pero resulta que ese trabajo en equipo es entre áreas. O sea, yo dentro de mi equipo de recursos humanos trabajo en excelente, en mi equipo nos ayudamos, nos apoyamos, pero ¿cómo es ese trabajo en equipo con las otras áreas? ¿Realmente se promueve esa competencia a nivel general? No, eso es lo que más nos cuesta. Entonces, a la hora que promovemos una cultura ágil por la integración de los procesos, también nos integra las áreas. Entonces, este otro reto
aparte de ser una ventaja, es otro reto que tenemos para poderlo complementar y poder trabajar realmente en equipo. Luego, dentro de nuestras áreas se da la colaboración y adaptación de hacer una integración de todos nuestros procesos. Entonces, si una vez que nosotros definimos que vamos a trabajar sobre una cultura de agilidad, entonces tomamos en cuenta nuestra planilla, es decir, nuestros colaboradores, para definir nuestras competencias, que va a alimentar nuestro perfil del puesto y que por lo tanto va a sumar a nuestros procesos de reclutamiento y selección. Sumado a eso, va a ir alineado a nuestra medición del desempeño, a nuestros estudios de clima, a todo. Tenemos que integrar. No puede ir separada una cosa de la otra, sino en donde se nos va a caer la metodología. Luego, otra de las ventajas es promover esa comunicación efectiva entre todos los equipos, por lo que mencionaba anteriormente. Por el tipo de metodología nos lleva a integrar todos los equipos, o bueno, los que se van viendo involucrados en los diferentes proyectos. Mejora el rendimiento y motivación del equipo. ¿Por qué? Porque al promover un trabajo colaborativo y un liderazgo que promueve eso, una vez que lo hayamos logrado, va a mejorar nuestros índices de rendimiento y de motivación. Vamos a tener una organización más transparente en nuestras actividades. ¿Por qué? Porque a la hora de nosotros tener esos sprints o esos avances, vamos a ir diciendo cómo vamos. Entonces, no es algo que vamos ocultando y nos damos cuenta hasta el final, sino que es una retroalimentación constante. Como lo menciona en el otro punto, es esa visibilidad de las actividades que cada una de las áreas está realizando, si me involucra a mí dentro del proyecto o el proceso que estamos llevando en ese momento. Y al tener una retroalimentación constante de las otras áreas hacia nuestra área de recursos humanos, nos va a permitir ajustar nuestros procesos también. Ok, este era nuestro perfil. Un ejemplo en el caso nuestro. Los desarrolladores estábamos contratándolos en esta línea. Pero a la hora que nos retroalimentan en los proyectos que estamos llevando a cabo, resulta que hay algunos que porque no tienen estas habilidades, no tienen este conocimiento, entonces nos permite ajustar y volver a analizar. Bueno, realmente entonces, ¿cuál es el que ocupamos? ¿Cuál va a ser ahora nuestra línea? Entonces, es justo ese ajuste en el momento y de acuerdo a la necesidad, a no decir, no, es que eso es lo que está en el perfil y eso es lo que contrato, listo. No, sino en el momento a la hora que me dicen es que nos está pasando esto con las últimas contrataciones, ok, entonces nos toca hacer una introspección como área y analizar nuestros procesos para poder impactar a los proyectos que se están realizando en ese momento. ¿Cuáles son esos principios claves de la agilidad y que nosotros tenemos que establecer dentro de nuestro plan estratégico desde el área de talento humano? ¿Cómo vamos a ir trabajando con las diferentes áreas para que realmente se promueva esa colaboración y esa autogestión? Como les decía, desde la definición de nuestro perfil, ¿cuánto estamos incluyendo dentro de esas competencias para que ya la gente venga con esa capacidad de que no espera que se le digan las cosas, para ya después formarlo dentro de nuestra cultura y que esa autonomía fluya de una mejor manera? ¿Y cómo estoy promoviendo dentro de las actividades de desarrollo a nivel de competencias blandas para que esa colaboración también fluya y no se sienta como es que tiene que? Luego, dentro de los principios claves desde talento humano, debemos, si bien es cierto, la agilidad enfoca al cliente, que nos corresponde a nosotros como talento humano, enfocarnos en nuestro cliente. ¿Quién es nuestro cliente? Nuestros colaboradores y colaboradoras. Entonces, como yo les decía en la anterior, nos corresponde a nosotras o a nosotros formar esa base. Así como hacemos el análisis desde la agilidad de cuáles son las necesidades y expectativas de nuestros clientes externos, nosotros nos corresponde analizar cuáles son las necesidades y expectativas de los y las colaboradoras para que realmente se sientan satisfechos, para yo entender, bueno, tengo una población en X rango de edad, esta población son mamás, son papás, estos otros no son solteros, les gusta ese espacio para recreación. ¿Cómo ajusto yo para poder llegar a todos ellos
que se sientan satisfechos y que digan realmente acá no me ven como un número más, sino que realmente se toman el tiempo para conocerme y ajustar. No es que nos ajustamos a la persona que ingresa, pero sí conocemos nuestra población para saber qué les motiva y qué no les motiva. Entonces es uno de los principios claves que desde nuestra área debemos tener en consideración. Luego es esencial promover a nivel organizacional ese feedback y esa mejora continua. Ojo, pero tenemos que empezar a formarlos desde nuestro liderazgo, porque cuando le decimos a los líderes, es importante esa retroalimentación continua. Ojo, ¿cómo los vamos a guiar? Porque ¿cómo lo están haciendo? En este proceso nos vamos a llevar la sorpresa de que, ay, es que fulanito dice y me retroalimentó, pero me dijo las cosas o sea, de una manera tan directa que no está mal ser directo, pero ¿de qué forma? ¿De qué forma se lo estoy diciendo? Ahí es donde entra la clave de lo que mencionaba anteriormente. También cómo promovemos que nuestros líderes conozcan a su gente, porque no es lo mismo que me retroalimenten a mi Wendy, cómo me van a llegar, a cómo llegarle a Juancito. Mi ejemplo, a Juancito no tiene problema en que yo le diga las cosas un poco más directas, pero a Wendy hay que decírselas de otra forma. Entonces, directa, pero de otra forma, con más sensibilización. Entonces, ojo con ese feedback. Sí, es que yo estoy haciendo feedback, estoy haciendo retroalimentación, sí, pero ¿de qué forma? Entonces, también como dentro de nuestra cultura, al resto de colaboradores también les enseñamos a retroalimentar de una forma constructiva. Estamos para hacer crecer al otro, no para ir en detrimento. Mira, es que sos tan irresponsables, sos tan desordenados, son, híjole, pero de que aquí que me dejó por el suelo. Que no, digámosle que sí, tal vez es desordenado y tan desorganizado, pero de otra forma, que le permita mejorar y que no se sienta como el peor de todos los colaboradores. ¿Sí me doy a entender? Eso es importante. Luego, esa entrega de valor, como aquí se recalca nuevamente lo que he venido mencionando, no ver a mi gente como un número más. Listo, llegó a la meta. ¿Cómo se sienta? ¿Qué por qué está pasando? Si tiene un problema familiar, no me interesa. ¿Cómo logró las metas? No me interesa. Con que haya llegado, punto. Para mí es suficiente. No. ¿Cómo yo le doy ese valor a mi colaborador para que sí llegó a la meta? Porque como empresa ocupamos ese número. Pero cómo dentro de ese proceso llegó a la meta sintiéndose valorado, sintiéndose que no es uno más, sino que es un punto valioso no, sino un recurso valioso dentro de la organización, sea el puesto que esté desempeñando, porque a veces también nos vamos por jerarquías y hacemos discriminación, que eso hay que tener cuidado. Como es el gerente, ese sí da valor, porque ese sí genera tanto. No, es que desde el nivel más básico, aunque sea solo el de limpieza, le da valor a la organización. Ojo, tengan cuidado en no polarizar. No importa el puesto o el nivel que tenga, todos suman valor, porque si entra un cliente, si el gerente vende, pero si el de limpieza tiene todo desordenado y todo sucio, el cliente dijo, ¿qué es esta empresa? ¿Qué es esta suciedad? ¿Qué es este desorden? Desde ahí ya el de limpieza suma valor. Entonces, siempre recuerden, todos, sin importar el nivel académico, el puesto que tengan, dan un valor sumamente valioso a la empresa y su gente lo tiene que sentir. Y lo tiene que sentir que se lo van a conocer. No de que porque tiene que dar por hecho de que así es. Si es bien es cierto, a veces damos, es que es parte de sus funciones, sí, pero de vez en cuando no está mal ese reconocimiento. Mira qué brillante que tiene el piso hoy. O sea, cuando va un poquito más allá y uno dice, le refuerzo para que se pula de ser cada día mejor. Dentro de ese otro principio clave, como lo vemos anteriormente, es esa transparencia, esa visibilidad. Desde nuestra área es cómo yo transmito todas nuestras políticas, todas nuestras prácticas y procesos relacionados a talento humano. ¿Cómo los mantengo? Y bueno, los capacito, les informo qué es lo nuevo que se va a medir, sobre qué me están valorando. Aparte de eso, tengo un lugar donde todos los colaboradores saben que ahí tienen de acceso a esa información en caso de que yo quiera reforzar algo. No es algo que yo diga, me lo puede enviar y tenga que andarlo buscando. No, tengo que asegurar de que los colaboradores y colaboradoras sepan que ahí está
Y no solamente lo colgamos, si hay algo nuevo que hemos desarrollado a nivel de políticas, proceso, hay que bajar esa información para que no tome por sorpresa a las personas de que, ay, ahora me están viendo por eso, pero nunca me informaron. Sí, ahí está. O sea, en la información que dicen que está toda la información de los colaboradores está, pero nunca lo comunicaron. Entonces, esa comunicación es esencial. Eh, esa flexibilidad de adaptabilidad, como lo hemos venido viendo, es esencial. El enfoque en el proceso de aprendizaje y desarrollo de los colaboradores. Hoy en día también dentro de las encuestas, mucho de lo que valoran los colaboradores es ese crecimiento que tienen dentro de la organización, es esa capacitación no solamente dentro de la posibilidad de lo que implica mi mismo puesto, sino inclusive cómo puedo ir yo más allá aunque no me corresponda. Pero es que quiero enriquecer mi conocimiento. Y algo que me encanta dentro del enfoque que hace la agilidad es, vean este ejemplo que está acá, donde usualmente consideramos que nuestra carrera o nuestro crecimiento está por un puesto, por una jerarquía. Hoy soy junior, hoy soy mid, si bien es cierto, sí, todavía existe, pero a veces el hecho de que yo suba de puesto, sí hay un ajuste salarial y demás, pero mi conocimiento y ese involucramiento puede ser exactamente el mismo. Pero ojo, el enfoque de ahora donde dice, lo que haces y el valor que generas es lo que realmente importa. Entonces es como aunque yo aún desde mi misma posición me han hecho crecer con un proyecto, empecé con un proyecto sencillo, de menor impacto, a luego confiaron en mí para asignarme en otro proyecto de un valor mucho más alto, de un impacto mucho más alto, donde a mí como colaboradora me permite exponerme con otro tipo de empresa, otros puestos, donde no solamente me relaciono, un ejemplo, con con el asistente, no, ahora tengo un proyecto donde yo directamente negocio con el project manager. Entonces, no crecí en puesto, o sea, no tengo un puesto distinto, pero yo digo que el valor con el cual he ido creciendo y lo que he ido haciendo, realmente he aprendido, he crecido como persona, he crecido como profesional. Entonces, ahí es donde está ese enfoque y esa diferencia. Ojo, que no cambia el hecho de que también hay un crecimiento escalonado que impacte mi salario, que impacte mi posición administrativa o demás, pero que realmente genere ese valor a lo que yo siento de que no simplemente, sí, cambié de nombre del puesto, pero en esencia es lo mismo, no, sino que yo identifique ese valor dentro de lo que me han ido asignando, esa confianza que me han dado para asumir proyectos mucho más retadores. Y bueno, otro principio clave, cómo desarrollamos o formamos equipos multidisciplinarios. Cómo logramos que dentro de las diferentes áreas, porque ya en proyectos no me veo como gente desde mi mismo puesto, que yo me relaciono solo con las de talento humano, no, ahora me corresponde entender el proceso de ventas, me corresponde entender un project manager, todas las disciplinas para saber cómo se complementan y cómo eso enriquece inclusive mi conocimiento. El escuchar yo a un project manager cómo planifica, a un desarrollador cómo visualiza, inclusive para desde nuestra parte de talento humano entender a la hora de contratar, no simplemente que me piden un desarrollador, pero no entiendo, pero ni pizca de lo que es lo que hacen, los proyectos en los que se ven involucrados, es muy distinto a cuando yo entiendo la dinámica, mi proyección, mi visibilidad y mi panorama van a ser tan distintos que van a ser mucho más acertados. Bueno, acá vemos un poco esa carrera profesional que se ve dentro de la agilidad, ¿verdad? Cómo evalúan mi desempeño, cómo les voy dando oportunidad de carrera, esa flexibilidad a no solamente en mi área, sino conocer un poco más. No sé si han visto que hoy en día, bueno, los programas e-learning, aparte de darle la accesibilidad a lo que usted sí o sí necesita desarrollar dentro de su puesto, le dan la posibilidad a usted de elegir cualquier otro curso. Un ejemplo puede ser hasta tengo en la plataforma yoga, nada que ver con mi puesto, pero a mí como persona me va a ayudar porque cuando estoy estresada voy a buscar mis técnicas, eso me está dando más a que simplemente se esté enfocando en mi carrera. Algo tan pequeño como eso, pero sí suma y suma mucho.
Otro dentro de los principios es la eliminación de desperdicios. Como ustedes bien saben, los principios del Lean Sigma es eliminar aquellas actividades que no suman valor a nuestros procesos. Entonces, justo cuando vamos a analizar una cultura de agilidad es analizar nuestros procesos y decir, bueno, ¿qué tanto suma que lo hagamos de esta forma? O podríamos simplificarlo quitando esto y haciendo esto para que sea un proceso más eficaz, más rápido, más ágil. Entonces, es parte de lo que nos corresponde también analizar. Como ven, no solamente es desde proyectos. Actualmente el principal enfoque o con el cual inició esta cultura de agilidad fue a nivel de proyectos, de tecnologías, pero vean cómo se ajusta perfectamente a cualquier área. Y por supuesto, cerramos con la capacidad de adaptarnos a la tecnología, que nuestros procesos se automaticen, donde, por ejemplo, acá desde People Labs estamos desarrollando un sistema, estamos ahí en proceso, donde la idea es, inclusive para la venta, que todo quede automatizado, que yo dentro de un mismo sistema pueda llevar el control desde mis procesos de reclutamiento, el expediente, pueda desarrollar mi plan de carrera. Entonces, eso va a permitir que desde nuestra área de recursos humanos invirtamos menos tiempo en procesos de carpintería y nos enfoquemos en planeación estratégica, en procesos que sumen, que nos hagan ir creciendo, que no nos quedemos en lo tradicional que suele hacer recursos humanos, donde muchas veces inclusive dicen, ah, es que es el área que coordina las fiestas. No, 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 no. Recursos humanos hoy en día es una clave o una pieza esencial de cualquier organización donde va a permitir que esa planeación estratégica de ventas de números grandes se puedan cumplir a la mayor efectividad si dentro de nuestra cultura o nuestros procesos de cultura organizacional están también definidos para evitar esos porcentajes de rotación. Podemos tener dentro de un sistema automatizado indicadores claves que la capacitación no es un gasto como muchas veces lo ven, no, es un retorno y podremos identificar, si sabemos ligar muy bien los procesos, un retorno a la inversión de esas capacitaciones que estamos dando a cada colaborador, porque ¿qué es lo primero que recortan cuando hay que recortar presupuesto? El área de recursos humanos, capacitación. Entonces es donde nos tenemos que empoderar y demostrar que no es el primer área que se debe recortar, que esta es la esencia. ¿Cuál es el recurso principal de cualquier organización? El recurso humano, el más valioso, el que si no está motivado, todo el resto de procesos no sale. ¿Cuál ha sido la evolución que hemos tenido a nivel de los paradigmas organizacionales? Si esto lo establece dentro igual de lo que se explica en la cultura ágil. Bueno, veníamos de una cultura totalmente impulsiva, donde la autoridad era al mando, lo que hablábamos, la división del trabajo, usted hace esto, este es su puesto, de ahí usted no se sale. Luego fuimos cambiando a procesos un poco más definidos, una jerarquía más estructurada. Pasamos a una cultura que es la que está en estrategia, donde promovemos la innovación, donde promovemos ese sentido de responsabilidad. Cómo ha ido evolucionando, luego donde empodero a mi gente, donde ya desarrollamos y vemos la importancia de generar valores organizacionales, donde se vea desde que yo ingreso hasta donde sea que esté dentro de la organización y llegamos a lo que estamos al día de hoy, que es lo que llaman las organizaciones TIL, donde es un proceso evolutivo, quiere decir que no es una organización que se queda estática y ahora lo vamos a ver, es un ser vivo. La organización es un ser vivo. ¿Qué quiere decir? Nosotros como seres vivos tenemos que comer todo el tiempo, darnos de desayunar, almorzar, porque si no nos desnutrimos. Igualmente, en la organización es un ser vivo que yo tengo que estar alimentando, que yo tengo que estar viendo que tengo que mejorar, que ya no nos podemos quedar sobre los mismos procesos, qué nuevo tengo que hacer. Lo que hablábamos de cómo eh, hago que mi gente sea independiente, se autogestione, no por miedo de que el líder diga, "Ah, es que si lo empodero, me va a quitar el poder". No, es que si todos crecemos, la empresa crece y todo se va a sumar. No, no podemos verlo con ese miedo de hacer crecer a nuestra gente. Entonces, por eso vean que es confiar en la abundancia, o sea, en que si yo hago crecer a mi gente, yo también crezco y no con el miedo de que es que si le doy más poder a fulano y le enseño, hasta ahí llegué yo. No, no, no. Entre todos, y sí, más bien ese rol de nosotros como liderazgos es hacer
que nuestra gente sea aún mejor que nosotros mismos. Y como pueden ver, nuevamente esa metáfora de que es un ser vivo no se nos puede olvidar. No puede decir, bueno, ya definimos nuestra estrategia, nuestros procesos, listo, ya, ahora nada más ejecutar. No, es un cambio constante que nos va a llevar a esa autorrealización, a esa cultura interna, a esos de que todos sumamos, ve aquí dice todos poderosos, todos sumamos, todos somos importantes y por lo tanto estamos en una constante evolución. Ya aterrizando y yendo un poquito ya a procesos más específicos, en procesos ya como hemos visto a la hora que ajustamos nuestros procesos de atracción o de reclutamiento, hemos pasado de entrevistas enfocadas únicamente en recursos humanos, aquella entrevista donde solo recursos humanos entrevistaba y quedaba nuestra elección muy subjetiva, porque obviamente el nivel técnico de muchas áreas no las tenemos. Pasamos a entrevistas que, bueno, sí, pasan igual por nuestras áreas para hacer primero ese filtro de competencias blandas, pero luego involucra otros procesos donde involucro no profesionales de recursos humanos, pero sí profesionales o especialistas en el área que van a aplicar sus evaluaciones técnicas, donde se van a aplicar entrevistas técnicas o pruebas para realmente asegurar que se ajusta al puesto y no solamente enfocándonos en un tema de comportamientos blandos. Entonces ahí es donde ya hay un tema más integral. Luego pasamos de solamente agarrar un perfil del puesto y decir, con esto, listo, eso fue lo que se definió desde hace 10 años, 15 años y sobre eso siempre hemos contratado, a decir realmente y analizar, bueno, hoy en día, qué es lo que realmente nuestra cultura y nuestra organización necesita. Realmente esto que veníamos contratando o sobre la base que veníamos contratando es lo que necesitamos hoy en día. No, el mundo evoluciona, las empresas evolucionan, entonces es donde los tengo que ajustar. Luego también pasamos de procesos de incorporación muy administrativos, usted ingresa tal día, procesos de orientación muy básicos, a enfocarnos en procesos de orientación ya propiamente en el puesto, cómo empodero a la persona desde el día que inicia, no solamente a conocer la organización, sino qué herramienta les doy para que conozca realmente el puesto que se viene a desempeñar. Porque si bien es cierto, estoy contratando a la persona con el conocimiento para que nuestra curva de aprendizaje sea menor, pero una cosa es que traiga el conocimiento técnico y otra es que yo le muestre cómo se hace dentro de la organización. Lo mismo que, por ejemplo, un desarrollador de Microsoft no es lo mismo en IBM. Yo tengo que enseñarle la cultura, que va a ser menor, sí, porque su conocimiento técnico pues es la base, pero cómo se hace dentro de la organización, cómo yo se lo muestro. Y luego también ir innovando otros programas de cómo ir enriqueciendo el conocimiento. Hoy en día existe la rotación de puestos, cómo podemos establecer de manera planificada que yo por un X tiempo pueda desempeñarme en otro puesto que enriquezca el que ya yo me desempeño. Por ejemplo, lo que yo les decía, qué diferente es yo entender un poco más cómo funcionan las distintas áreas para yo reclutar al personal adecuado a que simplemente me base con un documento escrito. Es muy distinto. Es lo mismo con esta experiencia que puedan tener en la rotación de puestos. Esto ya se viene aplicando desde ya hace varios años, pero bueno, reforzarlo. Esas entrevistas por competencias, donde antes tal vez, ya hace años, porque yo tengo la experiencia ya de entrevistar por competencias de hace bastante tiempo, donde simplemente le decía, bueno, cuénteme qué hacía usted en X puesto. Y yo me puedo poner creativa y decirle cosas maravillosas y decir, es que yo hacía esto y esto y esto y esto. Y tal vez todo era un drama, ¿verdad? El mejor actor que uno dice, wow, bueno, entonces ahora sí aterricemos. Cuénteme una situación o una tarea específica. ¿Qué fue lo que usted hizo y qué resultado tuvo haciendo eso? Entonces ahí es donde ya se pegan, ya el cuento igual, puede haber gente muy buena actriz o actor, pero es más difícil, porque ya yo le estoy pidiendo una situación específica, no supuestos ni idealización, sino ya acciones específicas que usted hizo y que me compruebe a mí que usted realmente sabe cómo aplicar eso a nivel de entrevista, a nivel de competencias blandas.
Ah, sí, es que yo trabajo en equipo, excelente. Bueno, cuénteme una situación donde se demostró una situación difícil de trabajar en equipo. ¿Qué fue lo que usted hizo y cuál fue el resultado de ese conflicto que hubo? Un ejemplo. Entonces es parte de lo que siempre tenemos que reforzar. Y pues por supuesto, tener claridad de lo que aquí ya gráficamente, esa experiencia con el colaborador, diferentes aspectos que hoy en día se incluyen dentro de la cultura organizacional, hoy en día, aparte de valores, políticas, también qué nuevo queremos incluir como igualdad de género, qué programas tenemos para promover eso de que no hay distinción entre una persona y otra, en programas ambientales también que nos diferencien. Hoy en día estamos en un mundo donde cómo estamos promoviendo que también no solamente nos enfoquemos en temas financieros, sino cómo dentro de nuestra organización también nos encargamos de cuidar el medio ambiente y cómo yo enseño también a mis colaboradores y colaboradoras a desde su interiorización, cómo cuidarlo también, cómo yo dejo como empresa esta huella impregnada de decir, bueno, es que a mí me enseñaron, entonces salí de grupo corporativo Chess, pero me quedó el tema de cómo manejar temas de no discriminación, programas de ayuda, responsabilidad social, corresponsabilidad social, esa flexibilidad de contemplar otras necesidades, de dentro de mi hogar tomar medidas, porque el mundo, este planeta donde vivimos es de todos y nos corresponde a todos cuidarlos. Qué sé yo, hay tantas cosas que podemos promover, interiorizar y dejar realmente una huella que marque la diferencia. Luego, con respecto al tema de desempeño, de dónde a dónde hemos pasado, pues también, aparte ya sumando, digamos, pasamos el proceso de reclutamiento, ¿cómo pasamos de evaluaciones individuales a un desempeño sobre equipos? Eso es lo que promueve agilidad. Si yo estoy promoviendo el trabajo en equipo, entonces, ¿cómo evalúo sobre todo el equipo y no generar esa competencia? No digo que la competencia es mala, siempre es bueno sentir esa competitividad para yo tratar de ser mejor, pero ¿qué nivel de competitividad estoy promoviendo? Muchas veces promueve de que yo tengo que luchar por mis objetivos y cómo lo logran los otros no me importa, porque la única que interesa aquí soy yo. Entonces, ¿dónde estoy dejando eso que estoy promoviendo de trabajo en equipo? Este, para poder que la gente se sienta, digamos, motivada en ese sentido. Bueno, evaluemos el desempeño a nivel de equipos. Cómo esas evaluaciones estaban a nivel jerárquico, donde solo me evaluaba mi jefe. A veces ese cumplimiento, ese rendimiento es muy subjetivo, porque a veces sí yo le rindo cuentas a mi jefe, pero realmente trabajo más con otros equipos. ¿Qué piensa el resto de mi desempeño? Ahí es donde entran las evaluaciones de 180 o 360, donde en las 360 incluso incluye al cliente externo, cómo me perciben a mí. Entonces, como pueden ver, la evaluación es más integral para yo definir mi desempeño y en qué áreas debo de mejorar. Y siempre, anteriormente la conversación apuntaba al desempeño pasado, a lo que usted hizo, a lo que no ha hecho. Cómo ahora debemos enfocarnos en una conversación o una retroalimentación donde, bueno, ¿qué sucedió? ¿Por qué se me vino abajo esta nota? Ay, es que vieras que me pasó esto. Entonces ya usted entiende que no fue por vagancia o porque no, tenía un tema personal y nunca me di cuenta. Y eso afecta al rendimiento del colaborador. Eso que uno le dice es que los problemas se quedan afuera y usted ve cómo resuelve. A ver, no, eso no es tan cierto. Usted es persona y usted lleva dentro de usted esa carga emocional. Entonces, ¿dónde nos estamos tomando en cuenta para brindarle ese apoyo, esos espacios que esa persona ocupa para desahogar y ya retomar su parte laboral? Em, bueno, aquí ya incluye un poquito de lo que venía mencionando. ¿Cuáles son esas tendencias para impactar la cultura? Definitivamente automatizar, como les venía diciendo. Parte de lo que se promueve mucho y que mencionaba ahora es esa diversidad, esa equidad, esa inclusión. Cómo establezco mis procesos para no decir, a veces tal vez no es tan directo que uno dice, bueno, va a contratar una recepcionista, una. ¿Quién dijo que el puesto de recepción tiene que ser mujer? Puede ser un hombre. Entonces, ¿cómo también nuestro lenguaje a nivel organizacional termina siendo totalmente discriminatorio y poco equitativo? ¿A quién estoy contratando? Entonces, también, ¿cuáles son mis políticas y mis procesos para evitar esa discriminación? Ustedes saben que hoy en día el tema de discriminación y no inclusión
Si no se hace, pues todos los grupos que están habidos y por haber se levantan y es parte de esa sensibilización que debemos tener. Lo que hablábamos a nivel de evaluación del desempeño, diferentes herramientas, no como las arcaicas y las anteriores que solamente el líder. Eh, Empezar a definir esas herramientas, esas evaluaciones de clima que me van a tirar indicadores de cuál es la experiencia que tienen nuestros colaboradores dentro de la organización y establecer una cultura a nivel de competencias. Tienen que empezar por definir cuáles son esas competencias organizacionales que sí o sí usted quiere en su personal, cuáles son esas competencias del puesto, empezar a hacer las descripciones de cada una de ellas para poder empezarlas a medir. Bueno, a nivel de lo que es agilidad, en lo que hemos venido viendo, la gestión de rendimiento basada en objetivos, que en este caso son los OKRs por trimestre. La metodología establece que a mí me establecen objetivos por trimestre y no aquellos anuales donde después no sé y hasta el final me di cuenta y no me retroalimentaron en lo que yo realmente tenía que mejorar. Ese trabajo híbrido o totalmente en teletrabajo, sabemos que la pandemia vino a acelerar esto en nuestra experiencia dentro de los procesos de reclutamiento, definitivamente con esto de la pandemia, la gente valora un montón si hay teletrabajo, porque ya vivieron la experiencia de lo que es ahorrarse esas largas horas de presas, el estarme trasladando, el tener que levantarme súper temprano, o inclusive uno como mamá, el estar ahí cerca y tener la flexibilidad de que si mis hijos ocupan algo, ahí estoy. O sea, son muchos, muchos aspectos y esencial el enfoque en salud mental. ¿Qué estamos haciendo para asegurar que nuestros colaboradores tengan las herramientas necesarias para mantener ese equilibrio emocional? Se sabe, y una charla que tuvimos este año a nivel de un psicólogo, y las estadísticas están claras, que las enfermedades a nivel mental, depresión y demás, son los indicadores o las principales enfermedades que van a venir a través de los años. ¿Por qué? Porque ahora los niveles de estrés son altísimos, vivimos en un mundo sumamente acelerado. Entonces, tenemos que hacer muchas cosas a la vez. Antes era todo como más pausado. Entonces, ¿qué herramientas estamos dando para promover eso? Si bien es cierto, es que eso de que cada quien lo busque, no. ¿Qué espacios estamos dando para que nosotros tengamos las herramientas o los de qué debo de hacer? Porque hoy me siento ofuscada, me siento, lo único que quiero es llorar, salir y bueno, voy a buscar mi espacio, que mi jefe tener la confianza de decir, hoy me siento así, voy a tomarme tantos minutos para poder estabilizarme. O sea, esa flexibilidad, como lo sumamos, y esa confianza de que si yo digo me siento así, no me digan, ah, no, esto ya no nos sirve. No, sino que por lo contrario, está teniendo la confianza, se está abriendo para decirme cómo se siente. Ok, veamos cómo le ayudamos. A no un miedo de que es que si le digo que me siento, y he tenido una situación familiar y he estado con depresión, me van a ayudar más bien, me van a entender y no decir, no, a mí no me sirve una persona depresiva. No, sino que más bien, más antes de llegar a esos niveles que estamos brindándoles para evitar llegar a ese punto donde ya nos hace sentirnos que no podemos seguir adelante. ¿Cómo vamos a brindar esos apoyos? Y pues básicamente creo que de una manera muy integral, estos son los aspectos que debemos tomar en consideración. Evalúen, todas las organizaciones son distintas, qué aplica para cada uno de ustedes, qué puedo ajustar, qué no, qué dentro de mi cultura, qué puedo trabajar. Si les hago la observación, el cambiar muchos aspectos nos lleva a un reto muy grande desde talento humano. No es fácil porque nos va a implicar llegar y convencer a los mandos de por qué es. Pero si llegamos con buen fundamento y buenas herramientas, créanme que van comprando la idea poquito a poco y van entendiendo que nuestro rol dentro de una organización es esencial, pero eso sí, vayan muy bien fundamentados, teniendo claro todos los aspectos y por qué debemos trabajar en eso y qué retorno les va a dar a la organización cuando trabajemos en esto. Todo tiene que tener un indicador para que pueda ser medible. Ese es el problema que también a través de los años, que gracias a Dios ha ido cambiando, a nivel de recursos humanos no teníamos indicadores. Entonces es donde decían, bueno, es que no hay impacto del área. Entonces es donde tenemos que empezar a llevar indicadores donde demostremos nuestro impacto positivo hacia las mejoras de los procesos que hemos hecho. Entonces, muchas gracias. No sé si hay alguna consulta. Si tienen alguna consulta, algún comentario, pueden ponerlo acá por el chat
o también pueden abrir el micrófono y realizarlo directamente con Wendy. De momento les voy a compartir acá por el chat el enlace a una encuesta. Es muy breve, no les va a tomar mucho tiempo, pero para nosotros es muy importante conocer su retroalimentación.